Bienvenidos a Govena Reports, un espacio para analizar la política latinoamericana. Soy Álvaro Falkenhainer, estratega político. Y yo, Carla Padilla, periodista. Me da mucho gusto tenerte por acá, Carla. Igualmente, Álvaro. Un placer estar en Governor Reports. Hoy nos vamos a sumergir en un evento que marcó la historia reciente de Ecuador. Las protestas masivas de octubre de 2019. Interesante. Y no fueron protestas cualquiera, Carla. No. Estas protestas fueron las más grandes, las más significativas que el país había visto en más de una década. Wow. Y realmente cambiaron el panorama político. ¿Qué las hizo tan diferentes? ¿Qué podemos aprender de ellas? Bueno, es una pregunta clave, Álvaro. Para entender lo que sucedió en 2019, creo que debemos retroceder un poco Claro. y analizar el clima político previo a las protestas. De acuerdo. Indaguemos en eso. ¿Cuál era la situación en Ecuador en ese momento? El escenario político ecuatoriano era sumamente polarizado. Existía una gran tensión derivada del legado de Rafael Correa. Ajá, el expresidente. Exactamente. Correa fue una figura bastante polémica. Exactamente. Su sucesor, Lenín Moreno, llegó al poder prometiendo un cambio. Sí. Pero terminó implementando políticas económicas controversiales que muchos vieron como una continuación del enfoque de Correa. ¿Ya? Eso generó mucha insatisfacción, Claro. particularmente entre los grupos indígenas y los jóvenes que sentían que sus necesidades eran ignoradas. Entonces teníamos una mezcla volátil de polarización política y descontento económico. Sí, Fue ese el principal catalizador de las protestas. fue un factor determinante. Ajá. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión fueron las medidas de austeridad del gobierno. En particular, el decreto 883, que eliminó los subsidios al combustible. Esto tuvo un impacto enorme en el día a día de los ecuatorianos. Subsidios al combustible. Eso Para sí. nuestros oyentes que no están familiarizados, ¿puedes explicar por qué eso fue tan significativo? Claro, imaginen esto. Dependen de su automóvil o del transporte público para ir al trabajo, la escuela o incluso para comprar alimentos. Sí. De repente, el precio del combustible se dispara de la noche a la mañana. Eso es lo que sucedió en Ecuador, Ajá. cuando el gobierno eliminó los subsidios. Los costos esenciales como el transporte se volvieron increíblemente caros para mucha gente. Un golpe directo a bolsillo. Exactamente. Sin duda. Yeah, Es comprensible que la gente estuviera furiosa. absolutamente. Ah. Y no solo los individuos se vieron afectados, sino que el sector del transporte fue particularmente golpeado. Ya me veo. Y ahí es donde se originó la chispa inicial de las protestas. Entonces comenzó con una huelga del sector del transporte. Yeah. Y luego la situación se intensificó. Exactamente. El sector del transporte inició una huelga indefinida Ok. para protestar por el alza del precio del combustible. Ajá. A ellos se unieron varios otros grupos, estudiantes, trabajadores y organizaciones indígenas. La CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, jugó un papel crucial en la organización y liderazgo de estas protestas. Ajá. Su líder, Jaime Vargas, fue una voz poderosa para galvanizar el movimiento. Me imagino manifestaciones masivas, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Es tan intenso. Así es. No se trató de protestas a pequeña escala, sino de manifestaciones masivas que paralizaron ciudades importantes como Quito. Hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y la situación se volvió tan volátil que el gobierno tomó una medida sin precedentes. Así. Trasladaron todo el poder ejecutivo de Quito a Guayaquil, Wow. alegando motivos de seguridad. Vaya, una medida drástica. Una clara señal de que la situación se estaba saliendo de control. Definitivamente fue una señal de que el gobierno estaba sintiendo la presión. Ajá. Y subraya cuán significativas fueron estas protestas Sí, yo. para desafiar el orden establecido en Ecuador. Tenemos una nación al límite, protestas en escalada y el gobierno reubicándose. ¿Qué sucede después? ¿Alguien intervino para intentar calmar la situación? Sí, con la situación llegando a un punto crítico, actores internacionales como la ONU Ajá. y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana intervinieron para facilitar las negociaciones entre el gobierno y los líderes indígenas. Ya. Esas negociaciones fueron tensas y hubo momentos en los que parecía que el país estaba al borde del caos. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Cuáles eran las demandas clave de los manifestantes? ¿Y estaba el gobierno dispuesto a escuchar? La principal demanda era la derogación del decreto 8083. Los manifestantes querían que se restablecieran los subsidios al combustible y fueron firmes en su postura.
Veían este decreto como un símbolo de la desconexión del gobierno con las necesidades del pueblo, particularmente de los sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces el gobierno cedió a la presión, accedieron a las demandas. Después de 11 días de intensas protestas, finalmente se llegó a un acuerdo. ¿Sí? El gobierno acordó derogar el decreto 883 y las protestas finalizaron. Parecía una victoria para los manifestantes, pero... Espera, dijiste pero. Siempre hay un pero. ¿Cuál era la trampa? La pregunta sigue en pie. ¿Fue una verdadera victoria? Claro, lograron la derogación del decreto, Sí. pero los problemas subyacentes, la desigualdad económica, la polarización política, la desconexión entre el gobierno y el pueblo, esos problemas persistieron. Entonces, aunque las protestas terminaron, las brasas del descontento seguían ardiendo. ¿Cuál fue el impacto duradero de estos eventos? El impacto fue profundo. Estas protestas no se trataban solo de los subsidios al combustible, se trataban de algo mucho más grande. Expusieron las frustraciones profundas que muchos ecuatorianos sentían hacia el sistema político. Desafiaron la legitimidad de la élite política y destacaron la creciente desconexión entre el pueblo y sus representantes electos. Veo un patrón aquí. Las protestas estallan en 2019, sacuden el panorama político, pero también dejan muchas preguntas sin respuesta. Es como un terremoto político que revela las fallas en el sistema. Esa es una gran analogía, Lagro. Y son esas fallas las que debemos examinar más detenidamente. ¿Qué nos dijeron estas protestas sobre la relación entre el Estado y los movimientos sociales, especialmente los grupos indígenas? ¿Y cómo moldearon el futuro de la política ecuatoriana? Son preguntas importantes, Carla, y estoy ansioso por profundizar en ellas. Pero tendremos que dejar eso para el siguiente segmento. No se vayan, amigos, porque apenas estamos comenzando esta inmersión en el levantamiento ecuatoriano de 2019. Retomando nuestra conversación, Álvaro, antes mencionábamos que los problemas subyacentes que impulsaron las protestas no desaparecieron de la noche a la mañana. No, para nada. Y eso es lo que hace que este evento sea tan fascinante de analizar. No se trató solo del precio del combustible. Fue un síntoma de un malestar mucho más profundo dentro de la sociedad ecuatoriana. Exactamente. Profundicemos en ese malestar. Hablabas de la relación entre el Estado y los movimientos sociales, especialmente los grupos indígenas. ¿Cómo cambiaron las protestas de 2019 esa dinámica? Sí, los grupos indígenas han desempeñado un papel muy importante en la política ecuatoriana. ¿Sí? Pero su relación con el Estado a menudo ha estado cargada de tensión y desconfianza. ¿De qué manera, las protestas de 2019 llevaron esta tensión a la palestra? Bueno, la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, emergió como un actor clave en las protestas. Su organización, disciplina y efectividad para movilizar a sus bases y llevar sus demandas a la escena nacional fueron notables. Su líder, Jaime Vargas, fue una figura particularmente poderosa durante ese tiempo. ¿Qué lo distinguió? Sin duda, Vargas fue un líder carismático y articulado. Supo conectar con personas de todos los ámbitos. Se convirtió en un símbolo de la resistencia contra las medidas de austeridad del gobierno. Pero no se trató solo de liderazgo, ¿verdad? Había algo en el enfoque de la CONAIE que resonó en un amplio segmento de la población. ¿Cuál fue ese factor? Tienes razón. Fue algo más que un solo líder. El mensaje de la CONAIE se centró en la justicia social, la igualdad económica y la necesidad de que el gobierno priorizara las necesidades del pueblo. Sí. Sobre las demandas de instituciones internacionales como el FMI, ese mensaje resonó en muchos ecuatorianos que estaban sintiendo los efectos de la austeridad. Entonces, esas protestas no fueron solo un movimiento indígena, Exacto. sino un reflejo del descontento generalizado. ¿Cómo interpretas esa convergencia? Precisamente. Y es por eso que fueron tan impactantes. El gobierno no podía simplemente descartarlas como un grupo marginal, una facción radical. Claro. Tenían que tomarlas en serio porque representaban a una parte significativa de la población. ¿Y cómo respondió el gobierno a este nuevo poder del movimiento indígena? ¿Hubo algún cambio en su postura inicial? Al principio, la respuesta del gobierno fue de mano dura. Desplegaron fuerzas de seguridad para sofocar las protestas y hubo numerosos informes de abusos contra los derechos humanos. Pero a medida que las protestas crecieron en tamaño e intensidad, el gobierno se vio obligado a sentarse a la mesa de negociaciones. Y ahí es donde entraron en juego actores internacionales como la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Exactamente. ¿Qué rol específico desempeñaron? Sí, jugaron un papel crucial en la mediación entre el gobierno y los manifestantes. Ayudaron a crear un espacio para el diálogo y finalmente facilitaron el acuerdo que condujo a la derogación del decreto 883. Suena como una victoria para la diplomacia. Sí,
y un testimonio del poder de la acción colectiva. Claro. ¿Cambió esto la percepción de la capacidad de los movimientos sociales para influir en la política ecuatoriana? Fue un momento significativo, sin duda. Pero es importante recordar que fue solo un capítulo en una historia mucho más larga. Los problemas subyacentes que llevaron a las protestas, la desigualdad económica, la falta de representación política, la sensación de marginación, no desaparecieron con la firma de un acuerdo. Entonces, ¿qué sucedió después de que se calmó la situación? Estas protestas cambiaron fundamentalmente la trayectoria de la política ecuatoriana. Esa es la pregunta del millón. Por un lado, se podría argumentar que las protestas obligaron al gobierno a ser más receptivo a las necesidades del pueblo. Demostraron que el Estado no podía simplemente ignorar las demandas de los movimientos sociales, especialmente de los grupos indígenas. Claro, hay un poder en los números que no se puede negar. Dirías que se ha consolidado esa fuerza. Absolutamente. Pero, por otro lado, también se podría argumentar que las protestas expusieron la fragilidad del sistema político ecuatoriano. Ya veo. Revelaron profundas divisiones dentro de la sociedad y la falta de consenso sobre cómo abordar los desafíos económicos y sociales del país. Entonces, las protestas fueron un catalizador para el cambio. Sí, claro. Pero también un recordatorio de los desafíos que se avecinan. ¿Ah? ¿Qué significa todo esto para el ecuatoriano promedio? ¿Hay alguna percepción tangible de cambio en sus vidas? Para el ecuatoriano promedio, el legado de las protestas de 2019 es complejo y multifacético. Ajá. Por un lado, proporcionaron una sensación de empoderamiento. Demostraron que la gente común podía hacer oír su voz y que la acción colectiva podía obligar al gobierno a cambiar de rumbo. Eso debe ser alentador. Sí. Saber que tu voz puede marcar la diferencia. ¿Crees que esta sensación de empoderamiento se mantiene viva? Pero también dejó a muchos con una sensación de desilusión con el sistema político. Ya. La violencia, la polarización, Claro. la sensación de que el país estaba al borde del caos, ¿Y sí? hizo que muchos se preguntaran si era posible un cambio real. Es como una victoria agridulce, ¿verdad? Logras tu objetivo inmediato, pero te quedas con una persistente sensación de inquietud sobre el futuro. Podríamos decir que la desconfianza sigue latente. Exactamente. Y ese es el desafío que enfrenta Ecuador hoy. ¿Cómo aprovechar el impulso de las protestas de 2019 y crear una sociedad más justa y equitativa sin caer en los mismos patrones de división e inestabilidad? Esa es una pregunta para la historia, Carla. Y es una que seguiremos explorando a medida que profundizamos en el panorama político de Ecuador. Lo que nos lleva a nuestro siguiente segmento, donde profundizaremos en el auge y caída del correísmo y su impacto en la política ecuatoriana. Precisamente, Álvaro, para comprender el panorama político actual de Ecuador es esencial analizar el impacto del correísmo. Hablemos de eso. Para aquellos que no están familiarizados con la política ecuatoriana, ¿podrías darnos un resumen de lo que significa ese término y por qué es tan relevante? Correísmo se refiere a la ideología y al movimiento político asociados con Rafael Correa, quien fue presidente de Ecuador de 2007 a 2017. Fue una figura carismática y controversial que implementó una serie de políticas de izquierda que se conocieron como la Revolución Ciudadana. Y esas políticas fueron bastante populares al principio, ¿verdad? ¿Cuáles fueron sus pilares y cómo fueron recibidas por la población? Así es, Correa invirtió fuertemente en programas sociales, proyectos de infraestructura e iniciativas para reducir la pobreza. También desafió las estructuras de poder tradicionales en Ecuador, enfrentándose a los medios de comunicación, la élite empresarial e incluso a la Iglesia Católica. Suena que estaba sacudiendo el status quo. ¿Qué impacto tuvo esta ruptura con el pasado en la sociedad ecuatoriana? Definitivamente, y por un tiempo pareció que su enfoque estaba funcionando. Sí. Ecuador experimentó un crecimiento económico significativo, las tasas de pobreza disminuyeron y había una sensación de optimismo en el país. Pero, como sabemos, las cosas cambiaron. ¿Qué sucedió? ¿Cómo pasó el correísmo de ser un movimiento popular a algo que alimentó las protestas de 2019? ¿Hubo algún punto de quiebre? Esa es la parte fascinante. Si bien Correa tuvo éxito en la implementación de muchos programas sociales, su enfoque también tuvo sus inconvenientes. Claro. Los críticos argumentaron que concentró demasiado poder en el poder ejecutivo, socavó las instituciones democráticas y reprimió la disidencia. Un caso clásico de demasiado de algo bueno. Sus políticas, aunque inicialmente beneficiosas, terminaron generando un efecto contraproducente. En cierto modo, sí. Las políticas de Correa, si bien fueron beneficiosas al principio, crearon desafíos económicos a largo plazo. Cuando los precios del petróleo cayeron, el país se encontró en una posición fiscal precaria. Y ahí es donde entra en escena Lenín Moreno. ¿Cómo se dio esa transición y qué expectativas se generaron? Exactamente. Moreno fue el sucesor elegido por Correa. Se esperaba que continuara la Revolución Ciudadana,
pero terminó tomando un camino diferente. Implementó medidas de austeridad, buscó estrechar lazos con Estados Unidos e incluso se distanció de Correa. ¡Qué giro! Eso debió haber sido un golpe para el panorama político. ¿Cómo reaccionaron los diferentes sectores ante este cambio de rumbo? Lo fue. Muchos de los partidarios de Correa se sintieron traicionados por el cambio de dirección de Moreno. Lo vieron como una capitulación ante las mismas fuerzas contra las que Correa había luchado durante años. Entonces, las semillas del descontento que luego estallarían en las protestas de 2019 se sembraron durante este periodo de transición política. ¿Cómo se gestó ese caldo de cultivo? Precisamente las protestas de 2019 no se trataron solo de los subsidios al combustible, se trataron de las promesas incumplidas de la Revolución Ciudadana, la percepción de traición por parte de Moreno y la creciente frustración con la clase política en su conjunto. Es como si las protestas fueran la culminación de años de resentimiento y desilusión acumulados. Un desahogo de la frustración contenida. Esa es una excelente manera de describirlo, Álvaro. Y es por eso que estas protestas fueron tan significativas. No fueron solo una reacción a una política específica, sino un rechazo a un modelo político particular. Un modelo que para muchos no cumplió sus promesas. Entonces, ¿hacia dónde se dirige Ecuador a partir de aquí? ¿Qué lecciones se pueden aprender de este periodo tumultuoso? Esa es la pregunta con la que la sociedad ecuatoriana está lidiando en este momento. Las protestas de 2019 expusieron las profundas divisiones dentro del país y destacaron la necesidad de un sistema político más inclusivo y equitativo. Un sistema que aborde las causas profundas de la desigualdad y dé voz a quienes han sido marginados. Un desafío complejo. Es un desafío abrumador, pero que Ecuador debe afrontar si espera construir un futuro más estable y próspero. Y es un desafío que resuena mucho más allá de las fronteras de Ecuador. Es un punto importante, Carla. Los problemas que alimentaron las protestas en Ecuador, la desigualdad económica, la polarización política, la erosión de la confianza en las instituciones, son desafíos que muchos países del mundo están enfrentando. Exactamente. Y las lecciones aprendidas de la experiencia de Ecuador pueden ofrecer información valiosa sobre cómo podemos abordar estos desafíos y construir sociedades más justas y equitativas para todos. Bien dicho, Carla. El levantamiento ecuatoriano de 2019 fue una llamada de atención no solo para Ecuador, sino para todos nosotros. Es un recordatorio de que la búsqueda de la justicia social y un mundo más equitativo es una lucha continua que requiere vigilancia constante y la voluntad de desafiar el status quo. Y recordar que incluso frente a los reveses y desafíos, las voces del pueblo nunca pueden ser silenciadas. Con esa poderosa reflexión, concluimos esta inmersión en el levantamiento ecuatoriano de 2019. Los invitamos a seguir explorando este tema complejo y fascinante, a profundizar en los temas que hemos discutido y a compartir sus propias ideas y perspectivas. Gracias por acompañarnos en Goberna Reports. Hasta la próxima, manténganse informados y comprometidos.